Bueno, pues me gustaría, ahí está, ya. Me gustaría empezar presentándonos. Creo que a mí todos me conocen, pero no todos conocen a todo el equipo, ¿no? Entonces, me gustaría presentarlos. Pues a mí ya me conocen, todos juntos somos PSI, que es procesos psicológicos integrales, y este es mi equipo. Ujú. Les voy a ir presentando a las chicas. Brenda Sixto es Hola, buenas tardes. psicóloga, es maestriante de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y trabaja también en escuela. Ajá. Nancy Hernández Hola, es buenas tardes. también psicóloga, y es maestreante. Ella ya está muy adelantada, ya va a terminar su maestría. Nancy está haciendo una maestría en educativo, en psicología educativa. René Cortés, hola Dinora, bienvenida, buenas tardes. René Cortés es psicólogo también, y él bien aplicado porque hizo 2 carreras al mismo tiempo. Está próximo ya a entrar a la maestría, pero es ingeniero químico y es psicólogo. Y pues trabaja aquí también en la clínica, ¿no? Y Oscar Emilio Medina es psicólogo y también es maestreante de la carrera de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Y juntos somos, sí, yo soy la directora, la mayoría de ustedes me conocen o han tenido contacto conmigo. Si alguien no ha tenido contacto conmigo, bueno, pues me presento con ustedes. Yo soy Bárbara Torres, soy licenciada en psicología. Me quieren quitar un Tengo punto una y maestría mejor decidieron que hasta el sábado. y tengo un doctorado en ciencias de la educación. Ajá. Y bueno, muchos años de experiencia, no les digo cuántos, pero ya tengo bastantes, ¿no? Y soy la directora del centro. Ustedes nos han hecho favor de confiar en el trabajo que hacemos, y me da mucho gusto ver que ya hay varios papás que se están integrando. Esperamos que se integren mucho más. Les damos la más cordial bienvenida. Afortunadamente hemos crecido mucho ya y se ha vuelto un poco complicado esta parte de las asesorías individuales. Ajá. Entonces hemos pensado, los chicos tuvieron la idea de generar un proyecto de verlos en línea para ir avanzando más con las asesorías de padres. Y hemos hecho un programa para ustedes, pensando en poderlos apoyar y también apoyar economía, para que las asesorías de padres les hagan un poco más económicas. Estamos programando, tenemos 8 fechas programadas, y este webinar es totalmente gratuito, pero en las posteriores estaríamos pensando que la asesoría tuviera un costo de 200 pesos por persona, para hacerlo más accesible para ustedes. Y bueno, con la idea de que pudieran estar ambos, o ustedes pudieran entrar y también pudieran tener el webinar. Ya les pidió autorización René de grabarlo, para que si alguien no pudiera entrar, pues bueno, después pudieran reproducirlo, pero nos encantaría también que los papás nos pudieran acompañar, pues porque es importante, ¿no? Es algo que creo que les ayuda a ustedes y también nos ayuda mucho a nosotros para saber que todos estamos caminando en el proceso de sus hijos juntos, ¿sale? Y bueno, también para los papás que son divorciados, pues les pediríamos a los papás o a las mamás que hagan extensiva la invitación a sus parejas para que se puedan unir a estas charlas, ¿no? Les hemos puesto en la invitación un nombre que dice mapa
¿ok? Que les puse ahí. Mapa Psicoedúcate. Mamá, papá, psicoedúcate, ¿no? Porque creemos que es un trabajo y una responsabilidad tanto de mamá como de papá. Y bueno, ya sin más preámbulo, y agradeciéndoles mucho su compromiso y el que estén con nosotros, vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy. Entonces, para los que se integraron un poquito después de que ya habíamos dado esa indicación, les pedimos que tengan cerrados sus micrófonos para evitar como contaminación de ruidos y demás. Y les pedimos que nos vayan subiendo sus preguntas al chat o las escriban y nos las digan al final, que vamos a tener un momentito para resolver dudas. ¿Les parece? Bueno, entonces ahora sí, le pedimos por favor a René que nos ponga la presentación y vamos a empezar con el webinar que hemos preparado el día de hoy para ustedes. ¿Okay? Hemos preparado una información que creemos que puede ser de mucha utilidad para ustedes, ya que no importa la edad de los niños o de los jóvenes, porque algunos de ustedes ya tienen hijos adolescentes, a veces es difícil la comunicación. Ajá. Entonces, les queremos platicar acerca de las técnicas de la comunicación asertiva en la familia, no solo hacia los hijos, sino como familia. ¿Vale? Adelante, René. Bueno, pues en el webinar les vamos a platicar qué es la comunicación asertiva, evidentemente en la familia, qué beneficios tiene que nos comuniquemos de manera asertiva. Les vamos a dar los 11 pasos de la comunicación asertiva. Les vamos a compartir 7 pautas de comunicación, el rol de los padres asertivos, la comunicación asertiva entre los padres y técnicas de comunicación asertiva en la familia, porque hemos dado también importancia a la relación entre los padres porque en general nos encontramos con algunos tropiezos ahí en ese tema de papás, ¿no? Adelante, René, por favor. Bueno, yo voy a empezar también explicándoles un poquito qué significa tener una comunicación asertiva. Creo que ya todos hemos escuchado sobre este tema y sabemos un poco sobre qué significa el ser asertivo, pero justo ahorita es importante encuadrar bien la definición para que todos sepamos hacia dónde va dirigida este tipo de comunicación. La comunicación asertiva en la familia y también con cualquier tipo de vínculo que tengamos va a ser la capacidad de expresarse de forma libre y honesta en el entorno familiar, respetando los derechos personales de todos los integrantes. Esto va a ser súper fundamental porque los derechos van a marcar la diferencia entre una comunicación asertiva, una comunicación no asertiva y una comunicación agresiva. ¿Cuáles son estos derechos personales asertivos que todos tenemos simplemente por ser personas? Son el derecho a ser tratados con respeto y dignidad, derecho a tener y expresar mis propios sentimientos y opiniones, poder comunicarlos sin que la otra persona se enoje o se moleste, derecho a ser escuchado y tomado en serio, derecho a establecer mis prioridades y mis decisiones por mí mismo. Aquí es muy importante saber que pues los niños esto es un poco subjetivo, entonces eso va a marcar la forma en que lo ejemplificamos con ellos. El derecho a pedir lo que quiero, el derecho a cambiar de opinión, el derecho a cometer errores, el derecho a comportarme de forma diferente a como les gustaría que fuera a los demás, el derecho a no saber algo, el derecho a decir que no y el derecho a ser independiente. Todo eso va a formar parte de la comunicación asertiva, ya que si se llega a romper alguno de estos derechos que tenemos simplemente por ser personas, es cuando puede volverse una comunicación no asertiva o agresiva.
Los beneficios que va a tener este tipo de comunicación en la familia va a ser que va a marcar una pauta para nuestra forma de convivencia. Mientras mayor respetemos esos derechos, tanto nuestros como de los otros, eso va a fomentar que la convivencia sea sana y sea adecuada para un ambiente y un entorno infantil, que es muy importante, y también en la adolescencia, porque son etapas que van a marcar una diferencia en cómo los niños se van a comunicar y cómo los adolescentes se van a comunicar cuando sean adultos. Su práctica lo que va a hacer, un beneficio va a ser que va a reducir la tensión que a veces tenemos, más cuando estamos conviviendo entre adolescentes y adultos y niños. Va a disminuir esa tensión que es normal que haya, ¿no? Tanto en la familia como en cualquier relación que tengamos. Y los posibles conflictos, ya que de ser un conflicto que se vuelva tal vez muy grande, se puede solucionar de una mejor manera y de una forma que no vaya a afectar emocional ni físicamente a ninguno de los miembros de la familia. Su interacción va a ser más bien, su aplicación va a hacer que esta interacción sea más positiva entre los grupos, y también justamente el ejemplo de hacerlo en casa va a ser una pauta para que los niños lo puedan reproducir después y con otros grupos de personas. Perfecto. Bueno, que les voy a hablar también un poco de los beneficios. Ya nos habló un poquito Brenda de cuáles son estos dentro de nuestra familia. Como ella mencionaba, pues la resolución de problemas, ¿no? Es muchísimo más fácil resolver nuestros problemas, los conflictos, las diferencias, poner los límites, si nosotros hablamos de una manera clara, objetiva, y nos podemos expresar libremente, ¿no? Porque pues muchas veces por no poder expresarnos, omitimos nuestras opiniones, nos da miedo, sentimos que no podemos hablar, o hablamos de forma, como puede ser agresiva, pasivo-agresiva, y no van a ser claras nuestras ideas. Entonces, al momento de marcar estos límites, de querer resolver algún conflicto, pues se va a distorsionar el mensaje y puede generar hasta más conflictos. El segundo punto, pues, es la autoaceptación, ¿no? A través de esta comunicación, ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo, pues vamos a ir reconociendo, ¿no? Cuáles son nuestros problemas, cómo nos sentimos, cómo nos hacemos responsables de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, y eso nos va a generar una gran confianza, ¿no? Para poder expresarnos, para poder decir que no nos gusta, para poder hacer cambios, para poder negociar, que eso como padres nos va a ayudar muchísimo con nuestros hijos. El poder negociar, que tengan confianza de expresarse con nosotros, de decir lo que sienten, lo que piensan, nos va a dar la oportunidad de poder marcar estos límites, de poder marcar responsabilidades y sin que haya estas situaciones de que no lo entienden, o se enojan o creen que nada más los regañamos porque sí, que es muy común entre padres e hijos. Esto pues va a generar obviamente una armonía, va a dejar de haber conflictos, como decía mi compañera Brenda, pues va a haber muchísima menos tensión, ¿no? Va a fluir muchísimo mejor el entorno familiar y pues esto al final nos va a llevar a que nuestro entorno familiar sea estable. Esto que nos va a ayudar a que el desarrollo, ya sea como pareja, que también es un punto del que vamos a hablar, y el desarrollo de nuestros hijos sea mucho mejor, ¿no? Esto les va a ayudar justo en las interacciones escolares, a los otros profesionales, y entonces pues nuestro crecimiento en conjunto como núcleo familiar va a ser mucho mejor. Les voy a hablar de los 11 pasos. Aquí es como un pequeño resumen de cómo llevar una comunicación asertiva. Casi siempre cuando escuchamos o vemos de la comunicación asertiva, nos dicen qué es la comunicación asertiva y que la que tenemos que aplicar. Pero muchas veces no nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver paso a paso algunos puntos para poder mantener una comunicación asertiva, los cuales serían, el primero, pues cuestionar nuestras suposiciones y preguntar. ¿Cómo es cuestionar nuestras suposiciones? Muchas veces nosotros, aquí van a ser muchos ejemplos. Podemos pensar, es que nadie me ayuda en la casa, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que cuestionar nuestra suposición. ¿Es verdad que nadie nos ayuda, que nunca nos ayudan? ¿Hasta qué punto nos ayudan? A veces sí me ayudan o no me ayudan. Y pues entonces preguntar, ¿no? Oigan, ¿ustedes sienten que me están ayudando? ¿Perciben que hacen algo en la casa?
o con nuestros hijos, ¿no? Es que tú eres un cochino y nunca limpias tu cuarto, ¿no? ¿Y es esto cierto? ¿Nunca limpia? ¿Así nunca, nunca? ¿O de verdad es que sí es así totalmente un asco? O pues tal vez falta algunos puntos mejorar, ¿no? Y entonces con estas preguntas vamos a aclarar, oye, ¿tú sientes que tu cuarto está en orden? Y siempre promover a que nuestros hijos o, bueno, las personas con las que implementamos esta comunicación tengan opciones, ¿no? Oye, ¿tú cómo crees que podrías mejorar la limpieza de tu cuarto? ¿Tú cómo crees que se podría mejorar la ayuda en la casa? Y si ellos entonces toman la opción de proponer estas soluciones, pues se van a ser más responsables de la situación. Segundo, siempre hablar en primera persona. Muchas veces pasa que culpamos a los demás de nuestras emociones. Cuando llegas tarde, me haces enojar, ¿no? Entonces le estamos dando la responsabilidad al otro de nuestro enojo y hasta es atacarlo, es una agresión. Entonces es hacernos responsables de este sentimiento, ¿no? Cuando tú llegas tarde, yo me enojo, ¿no? Entonces yo soy responsable de que yo me estoy enojando por tu acción y estoy siendo claro en qué situación se está generando mi enojo. Pero entonces ya cuando es desde mi persona, se puede dar a entender cómo yo percibo la realidad y que no tengo absolutamente toda la razón, ¿no? Igual, pues esta es la parte de hacernos responsables, justamente, de que pues es como nosotros nos sentimos, ¿no? Las personas generalmente no actúan para hacernos sentir cosas, sino nosotros percibimos las acciones de los demás y sentimos cosas, ¿no? Como enojo, tristeza, frustración o, bueno, también sentimientos positivos, ¿no? Felicidad, reconocimiento. Entonces, esto es muy importante. Es cómo yo me siento, cómo yo percibo, no lo que tú me haces sentir o lo que tú haces, ¿no? Es cómo yo reacciono. Eso es muy importante para que no estemos culpando a los demás. Igual es muy importante hablar de los hechos, ¿no? No hablar de justo, ¿no? Nadie levanta nada, como que es muy general, ¿no? Entre semana, ustedes no recogen las cosas. Entonces es ser más puntuales. Son los martes y jueves, que es el acuerdo de limpiar la casa, no me ayudan, ¿no? O si es el acuerdo, ¿no? Ya va el martes y el lunes y la semana pasada el miércoles que llegaste tarde a la casa, ¿no? Y esto a mí me hace sentir que soy irrespetado o me hace sentir frustrado o me hace sentir enojado, ¿no? Entonces, el hecho puntual, eso es muy, muy importante, que seamos claros con los hechos, con las situaciones en específico y cómo nos hacen sentir. Igual, pues describir las consecuencias desde tu perspectiva, ¿no? Con los hijos igual. Si tú no levantas tu cuarto, es probable que no tengas un hábito de mejorar tu limpieza, ¿no? Pero en vez de decirle eres un cochino, porque pues ahí lo estamos atacando, le estamos dando un adjetivo, lo estamos juzgando, es yo percibo, yo veo que no limpias tu cuarto, que no recoges tus cosas, entonces yo creo que eso te va a generar problemas en un futuro, ¿no? Entonces ya desde tu perspectiva le estás dando la visión de lo que puede suceder y desde tu experiencia. Igual esto es esencial, eliminar las generalizaciones. ¿Qué nos sucede mucho? Que eh, agrandamos mucho los problemas o siempre decimos cosas como todo o como yo acabo de decirlo, siempre. Decir siempre, todo, nunca, ninguno, todos, eso es generalizar, ¿no? Y no siempre sucede así. No siempre la gente no hace las cosas o todos, pues sería todo el mundo o muchas veces no es que siempre suceda, sino que a veces se repiten ciertas circunstancias. Entonces, eliminar este tipo de generalizaciones nos va a ayudar justo a describir estas consecuencias, estas situaciones que nos molestan o en las que queremos marcar límite, que queremos cambiar o en las que queremos expresar nuestras opiniones, pero de una forma más clara. Así podemos entender bajo qué circunstancias específicamente están sucediendo estos desacuerdos. Igual esto es muy importante, cómo adaptamos nuestro lenguaje no verbal, cómo nos expresamos, ¿no? Puede ser que estemos hablando bien, nos estamos expresando de manera correcta, pero pues también cómo los miramos, ¿no? A veces pues ya te calmaste y todo, pero tu mirada es de enojo. O estás apretando los puños o frunciendo el ceño, ¿no? Tiene que estar de acuerdo. Lo que nosotros hablamos, cómo nos expresamos y cómo actuamos, ¿no? Igual nuestras posiciones, si nos encorvamos, si damos la espalda, si quitamos la mirada. Y esto va de la mano justo con nuestra regulación paraverbal, nuestro tono de voz, las expresiones que usamos. Muchas veces no es que nuestro mensaje esté mal,
pero ¿cómo lo decimos? Si nosotros hablamos demasiado rápido, pues vamos a notar que estamos ansiosos, nerviosos. Si hablamos muy fuerte, pues que podemos estar enojados o que ellos perciben que los estamos regañando, ¿no? Ya sea a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Así como también el hablar muy lento, pues va a hacer que la gente pierda la atención en lo que decimos. Entonces es muy importante que cómo nos movemos, cómo hablamos, nuestra entonación vaya todo acorde para que pues podamos presentar una idea clara. Y bueno, es muy importante que estas conversaciones que sean complicadas o de temas difíciles se practiquen, ya sea uno solo o con la misma familia, ¿no? Si a veces dices, no me puedo expresar claramente en esta situación o mis emociones me ganaron, pues lo volvemos a intentar, ¿no? Vuelvo a intentar expresarme, pero pues ya más tranquilo, ya observando cuáles fueron mis deficiencias y siempre dije, hablé muy fuerte, grité, entonces dices, tengo que bajar mi tono o no usar la palabra nunca. Entonces, irnos practicando, porque pues esta es una habilidad que desarrolla. Como sabemos, pues nadie nace pudiendo hablar así completamente asertivo y expresando todas estas ideas, pero pues si la vamos practicando poco a poco, pues que puede ser en el entorno familiar, con los amigos, en la escuela, pues se nos va a hacer muchísimo más simple poder llevar a cabo estas conversaciones. Y bueno, pues esto va también cuando evaluamos nuestra comunicación, ¿no? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Sí me entendieron? Y por eso es muy importante preguntar, ¿no? ¿Te quedó claro lo que yo dije? ¿Me expresé bien? ¿Pude dar bien mi idea? Y bueno, el timing también. Hay veces que hay un conflicto y pues nos enojamos, sentimos una emoción muy fuerte y ese tal vez no es el momento indicado para hablar o resolver el conflicto. Entonces, ya sea que uno pida el tiempo fuera o pida un espacio, oye, ¿sabes qué? Yo me estoy enojando mucho en este momento, me siento muy molesto. ¿Crees que podamos hablar más tarde? O también preguntarnos, oye, ¿sabes qué? Hubo un conflicto en la noche, ¿te parecería si lo hablamos en la tarde para poder resolverlo? Y entonces con esto vamos a poder tener más entradas y objetivizadas nuestras conversaciones, ¿no? No solo va a ser como del momento resolver porque se tiene que resolver ahí, sino que pues vamos a poder tener el tiempo específico, con calma, en el lugar específico para poder resolver los conflictos. Los dejo con Bárbara. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, resumiendo un poco de lo que han hablado Brenda y René, nos queda claro a todos que tenemos derecho a expresarnos siempre y cuando lo hagamos de una forma asertiva. Ya nos hicieron favor de comentarnos qué es la comunicación asertiva y ya René nos dio como pautas muy valiosas que podemos utilizar para comunicarnos de una mejor manera, ¿no? O sea, digamos que esta es la parte bien linda, bien romántica. Y ahora va a venir un poco la parte ruda de la comunicación asertiva, primero entre los papás. Ajá. Porque dicho así en el plano teórico, pues suena muy bien, ¿no? Pero ya en la práctica, pues ahí es donde vienen las complicaciones y justo ya llegamos a esa parte. Entonces, indispensable que como papás seamos capaces de liderar la familia juntos. Y yo sé que ahí van a empezar problemas. Por la misma composición de las familias. A veces no tiene nada que ver que estemos juntos para que tengamos esa capacidad de liderar juntos la familia. A veces desde ahí empiezan nuestros primeros desacuerdos y el gran reto para podernos comunicar de manera asertiva, primero como papás y después hacia los hijos, porque bueno, esto viene como en cascada, ¿no? O sea, nosotros desde arriba vamos a permear todo el ambiente o toda la dinámica que se da entre los hijos y vamos a modelar cómo se da esta comunicación asertiva. Y entonces yo les digo generalmente a los padres, sobre todo a los que están divorciados, yo no necesito que para este trabajo que vamos a hacer con los hijos se quieran. Yo puedo entender muy bien que ustedes no se entendieron y que fue más funcional para ustedes estar separados
Sin embargo, para el trabajo que tenemos que hacer con los hijos, sí los necesito juntos y sí los necesito en acuerdos. Ese es como algo, pues, básico, ¿no? Fundamental. Evidentemente, cuando estamos juntos, esta tarea pudiera llegar a ser más fácil, no siempre es así, pero entonces la comunicación asertiva tiene que empezar desde arriba y es responsabilidad nuestra enseñarles a los hijos a comunicarnos de una manera asertiva. Y bueno, les voy a comentar algunos puntos que creo que son importantes como padres. Es mucho más apropiado hacer una petición que una demanda. Y esto, bueno, pues lo sabemos en todos los entornos, pero si estamos tratando de modelarle a los hijos una bonita relación, pues es mejor pedir las cosas por favor, hacer una petición de ayuda, que dar órdenes. Ajá. Es mucho mejor hacer preguntas que acusar. Entonces, esto es muy común cuando las cosas no salen bien con los hijos. Es que tú lo dejaste ir, yo no quería que él fuera, pero tú, es tu responsabilidad que haya ido y pues ya pasó esto y ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando vienen los problemas, entonces es el hijo de uno o del otro, ya no es nuestro hijo. Si el papá fue el que se equivocó, pues ahí, tú resuelve y tú ve cómo lo vas a hacer. En la comunicación asertiva, en la crianza de los hijos, es responsabilidad de ambos. Y por ello, importante cuidar mucho la crítica hacia el otro, porque entonces generalmente desde la crítica estamos hablando de lo que se hace, no de lo que es. Ajá. Entonces, es importante cuidar cómo nos hablamos, sobre todo delante de los hijos. Digo, sería lindísimo tener una relación por lo menos cordial en general con nuestra pareja, en público y en privado, estemos juntos o separados. Y entonces establecer muy bien esos límites de, pues, no juzgarnos, de hablar las cosas de manera objetiva, como lo decía René, quitar ese sesgo que todos tenemos nuestros sesgos en la percepción e interpretamos las cosas de acuerdo a cómo nosotros somos. Entonces tratar de evitarlo. No acumular emociones negativas sin comunicarlas. Entonces creo que es muchísimo mejor para la comunicación asertiva ir hablando de los conflictos como se van presentando que irlos guardando y entonces después sacar las pañoletas, ¿no? Entonces estamos regañando al marido o el marido a la esposa por algo que el hijo no hizo y entonces sacamos el pergamino, ¿no? Ah, no, pero acuérdate que también de la otra vez tú hiciste, tú dijiste, tú no hiciste, no sé qué. Y entonces ya se vuelve muy complicada la comunicación porque a veces ya no sabemos ni qué estamos hablando. O sea, ya no sabemos si estamos enojados por el último permiso que el papá le dio y no debió habérselo dado, o hace 5 años que lo dejó ir a la fiesta que tú no querías. Entonces, no acumulemos los enojos, hablémoslos en el momento, eso es mucho más asertivo. Nos lleva a discutir un solo tema a la vez. Discutan con objetivo, o sea, a ver, hoy quiero que hablemos acerca de los permisos, ¿no? Hoy quiero que hablemos de las responsabilidades en la casa que no se están cumpliendo. Y acuérdense, estos acuerdos apenas son entre pareja, todavía no estamos metiendo a los niños. Como ya dijo René, evitar las generalizaciones, evitar, por favor, la excesiva sinceridad en la pareja. A veces eso no abona en nada en la comunicación asertiva. Estamos hablando de los hijos y de pronto salimos con un comentario de, ay no, pero es que tú eres de verdad un caso, haces lo mismo aquí que en la oficina y por eso tu jefe ni te respeta. O sea, no viene ni al caso el comentario y nosotros estamos insultando ya a la pareja. Entonces, ese tipo de situaciones no hacen que la comunicación fluya y mucho menos que sea asertiva. Entonces, cuidemos la manera en la que hablamos con el otro,
evitemos el exceso de sinceridad, enfoquémonos en la molestia que está ocurriendo y en el problema que tenemos que resolver. Acuérdense, uno a la vez. Ya lo dijo también René, la comunicación verbal tiene que ser acorde con la no verbal, porque a veces el audio no corresponde con el video, ¿no? Entonces tenemos que hacer que concuerde lo que estamos hablando con nuestra expresión corporal. Y también es muy válido que nosotros digamos, inclusive ya sobre lo que estamos hablando o el acuerdo que se está haciendo, si perdemos el control, es mucho más válido decir, ¿sabes qué? Por favor, dejémoslo hasta aquí, yo ya no puedo, estoy enojada o estoy rebasada y prefiero retomarlo en otro momento que hacer discusiones interminables sobre acuerdos que se tienen que hacer con los hijos. Y aquí viene algo muy complejo. Separar los problemas de pareja de la relación con los hijos. Creo que ahí muchas personas se atoran. Si hay problemas como pareja, muchas veces para los papás es inevitable que ellos permeen a los hijos. Entonces, si la pareja ya trae rencillas añejas, y esto pasa peor cuando están divorciados, pues es todo un tema ponerse de acuerdo para situaciones con los hijos o para poner consecuencias a los hijos, se roban la autoridad, no hay acuerdos, es que tú no sabes, es que tú ni vives aquí, es que tú no te das cuenta, o peor aún, cuando vivimos juntos a veces lo hacemos enfrente de los hijos. Y entonces ya el hijo se enteró de muchos de la problemática de los papás y peor aún, ¿no? O sea, muchas veces esas diferencias entre los padres terminan en ofensas, el uno hacia el otro que los hijos oyen y eso lastima muchísimo a los hijos. Digo, también a los adultos, pero los adultos tenemos otros recursos cognitivos para enfrentarlo, los niños no. Y dependiendo de la edad del hijo, pues muchas veces el hijo es literal, ¿no? Y entonces no acaba de entender por qué la mamá le dijo al papá que no servía para nada. O por qué el papá le dice a la mamá, ya cállate porque estás bien loca, ¿no? O hay que encerrarte en el manicomio, porque a veces de ese tamaño son las ofensas o peores. Entonces, separar los problemas de pareja. Acordarnos que para la crianza de los hijos no nos tenemos que querer como pareja. Con que tengamos una relación cordial será más que suficiente. La que sigue, René, por favor. Y entonces, a ver, solo 7 pautas de comunicación asertiva dentro de la familia. Indispensable dar tareas concretas a los hijos y aquí yo les diría tareas concretas acorde a la edad del hijo. Entendiendo que el trabajo con el hijo va a ser un trabajo continuo. Es decir, desde que el hijo es pequeño, será importante darle tareas a su medida, ¿no? O sea, si es pequeñito, bueno, pues, no sé, ayúdame a poner la mesa, recoge los manteles, cosas que sean accesibles para él. Y conforme el niño vaya creciendo, será deseable, que las tareas también vayan creciendo. Entonces aquí hay un punto muy álgido, porque lo que vemos mucho o la queja que nosotros recibimos con mucha frecuencia es que no quiere hacer nada. Y entonces, si no es un trabajo que se ha ido haciendo desde que los niños son pequeños, pues evidentemente las tareas se van a empezar a complejizar mucho. Porque acuérdense que muchas veces sacamos conclusiones equivocadas. Es que como el hijo ya creció, lo tiene que hacer. No, o sea, el hijo nada más creció de tamaño, pero los hábitos son otra cosa. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Si al niño no se le fue guiando, se le fue entrenando, se le fue enseñando, se le fue exigiendo,
y se le fueron dando consecuencias, el niño no lo va a hacer. Entonces, pidan tareas concretas, específicas. Ajá. Es válido que el niño se enoje o que el adolescente se enoje y que exprese su enojo. Está bien, es un derecho que tiene, pero eso no va a quitar que nosotros le quitemos el estorbo de hacerlo. Inclusive en una comunicación asertiva se puede decir al hijo, sí entiendo tu molestia o entiendo tu enojo, pero bueno, lo tenemos que hacer. Si todos vivimos en esta casa, todos cooperamos. Toma de decisiones conjunta. Entonces, no sé, por ejemplo, el aseo de la casa. Dividir las tareas de la casa en conjunto. Eso sí se puede hacer entre todos, en familia, y que haya esta corresponsabilidad de todos. Es decir, bueno, a ver, si todos comemos, pues todos tenemos que limpiar los trastes. O si todos comemos, pues todos tenemos que cooperar para hacer la comida. A eso me refiero con toma de decisiones conjunta. O otro ejemplo, en toma de decisiones conjunta. ¿Podemos hacer esto hoy o hacerlo mañana? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo podemos hacer hoy por la tarde o mañana por la mañana? Etcétera. Hacer pedidos o sugerencias. Y eso también incluiría pues darle recordatorios. Eso sería un poco el ejemplo que daba René. Acordamos que los martes y los jueves tú vas a hacer tu cuarto, entonces te pido de favor que lo hagas por la mañana. Ajá. O te pido por favor que lo hagas en las tardes, si va a la escuela en la mañana o en la tarde, etc. Cuidar nuestro lenguaje no verbal, sobre todo porque a veces nos cuesta trabajo cuando se trata de cosas que implican ejercer autoridad, nos cuesta trabajo a veces el lenguaje no verbal. A lo mejor nuestro tono de voz es calmado, pero ya nuestra actitud en mirada o en postura o en gesto, pues ya no está tan linda, ¿no? Actuar con coherencia. Entonces, si yo le digo al hijo, no, qué barbaridad, nunca tienes la cama, siempre tienes tu cuarto bien regado, y yo hago lo mismo, pues, no, ¿verdad? O sea, acuérdense que las palabras conmueven, pero pues el ejemplo arrastra, entonces, ser coherentes. Si nosotros pedimos algo, también hacerlo. Ser empáticos. Sí podemos entender que si el hijo se sintió mal hoy porque está bien agripado y nos dice, mamá, sabía que tenía que hacer mi habitación hoy, pero no puedo, te la cambio para mañana o te lo cambio de hora. Bueno, podemos ser empáticos y podemos entender que está cansado, que en ese momento no puede, etcétera, etcétera, pero que sí lo va a hacer. Y la última sería reconocer los, ¿qué dice? A ver. Ay, perdónenme, es que tengo aquí Reconocer los errores. reconocer los errores. Muchas gracias, René. Porque a veces como papás pensamos que está bien feo decirle al hijo que nos equivocamos en la decisión que tomamos o lo que hicimos, pero sí queremos que el hijo lo reconozca. Entonces, no pasa nada también si le decimos al hijo, discúlpame, me ofusqué, no debí haberte hablado así, te ofrezco una gran disculpa porque perdí el control o porque fui injusto. Acuérdense que en toda esta parte de la educación también estamos modelando. O sea, nosotros también, a través de nuestro ejemplo, ellos están aprendiendo cómo deben comportarse o las cosas que deben hacer. Entonces, el reconocer nuestros errores nos va a ayudar mucho en la comunicación asertiva. Muchas gracias, René. Y bueno, gracias. Recapitulando también, ahorita que mencionaba Aurora lo de los padres y cómo ser asertivos,
pues es muy importante ya el rol que se juega, ¿no? Ya conociendo cómo debería de ser el trato entre padre y madre, ya sean divorciados o estén viviendo juntos, su rol ahora para con los niños, pues es muy importante, ya que los modelamos siendo asertivos desde casa para que ellos cuando crezcan o pues puedan interactuar de la forma asertiva en sus diferentes esferas, como en la parte escolar, en la parte social o con diferentes personas, ¿no? Entonces, una parte importante es acercarse a los hijos para conocer sus creencias, intereses y sentimientos. Si queremos tener una relación más profunda y crear una conexión con los hijos y más estrecha, deberíamos de conocer justamente esas creencias, intereses y sentimientos, como ellos que sientan en verdad que son comprendidos, porque muchas veces, aunque estén hablando con ellos, si no los ven o, por ejemplo, a los ojos o no los atienden, pues ellos no se sienten comprendidos, ¿no? Realmente pareciera que sintieran que les dan el avión, ¿no? O también tener una actitud positiva y calmada cuando ellos se acerquen a platicarles alguna situación que hayan tenido o algún problema que estén teniendo. Esto va a fomentar que esta conexión pues se ponga más fuerte y también usar frases asertivas, ¿no? Cuando ellos vienen a nosotros, como, me interesa lo que estás diciendo, o me gusta escuchar tus nuevos argumentos, o lo que estás creando, lo que estás aprendiendo, ¿no? Como siempre tener este tipo de frases los ayuda a que ellos modelen la asertividad y pues a su autoestima, ¿no? También. Y algo importante también del rol como padres asertivos es cuidar nuestra salud emocional, ¿no? Porque cuando no ponemos atención en ella y ellos se pueden acercar justamente preguntándonos algunas situaciones, sus intereses, sus sentimientos, pues tal vez no los escuchamos con calma o como decían, ¿no? En lenguaje no verbal, si nosotros estamos molestos por alguna situación de que nos haya pasado en el trabajo o en cualquier situación, pues les vamos a demostrar esas situaciones y ellos van a entender otras cosas, ¿no? Y para fomentar este rol, vamos a pasar también algunas técnicas. Por favor, Reina, gracias. La primera sería la técnica del cuadrante, ¿ok? En ella, pues cada participante escribe lo que va a considerar como sus derechos, obligaciones, estímulos y sanciones. Esta también es importante que primero la modelemos nosotros como adultos, poniendo nuestros derechos y nuestras obligaciones, que pensemos al igual que las sanciones y los estímulos, ¿no? Para que ellos vayan viendo cómo la vamos realizando. En los derechos, pues ellos podrían poner, obviamente, tal vez derecho a jugar, derecho a tener mis horas de sueño, derecho a que me escuchen, a que me entiendan, ¿no? En las obligaciones, ya aquí sí pondríamos justamente estas tareas concretas, ¿no? Que habían mencionado antes. Ok, tengo que tender mi cama todos los días o tengo que ayudar a poner la mesa, tal vez martes y jueves, ¿no? Justamente lo que habían comentado. Okay. En las sanciones, aquí también es muy importante tener claro qué sanciones van a estar debido a si no se ha respetado las obligaciones que ya tenían pautadas, ¿no? Y así ya estas sanciones no se pueden mover o no se pueden quitar, ¿no? O cambiar. O sea, las que ya estamos poniendo ahí desde un principio ya están pautadas y se tienen que cumplir, ya que si no, pues no se respetarían estos tratos y entonces la comunicación asertiva pues no quedaría, ¿no? Porque nadie respetaría, ellos no creían tampoco si es verdad o no, no lo harían, ¿ok? Y los estímulos, por eso es importante conocer sus intereses y creencias, ¿no? Porque con ello podemos decir, ok, como cumpliste todo el mes y no tuviste ninguna sanción y todas tus obligaciones las hiciste perfectas, ok, ¿qué te gustaría, no? ¿Qué premio quedamos en ello? Salir al parque, ¿no? El fin de semana y comer un helado. Ok. Siempre hay que intentar poner parte motivacional verbal, o sea, lo hiciste muy bien, y también en la economía, justo en los estímulos, no ponerlos tanto como
comprar cosas, ¿no? O de regalos muy caros, porque si no se van a ir acostumbrando también a eso. Entonces, siempre hay que ir primero por los estímulos sociales, que sería el lo haces muy bien, lo haces excelente, y posteriormente a los estímulos con objetos, ¿no? Tal vez no tan caro, te ganaste 5 pesos o te ganaste un helado, ¿no? Para que ellos justamente no estén también haciéndolo por el estímulo que ganan. Ok, bueno, vamos a continuar con otras técnicas, pero antes de, pues, de irlas viendo cada una, me gustaría profundizar un poquito y como que contextualizar, ¿no? Estas técnicas, porque como cualquier otra pueden ser un arma de doble filo. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por tocar lo que es una técnica, ¿no? En sí es un conjunto de habilidades que pues realmente nosotros las usamos en todos lados, ¿no? En deportes, en artes, en las ciencias, y básicamente son para mejorar el rendimiento, la precisión o la calidad tanto de los procesos como de los resultados, ¿no? De las cosas que estamos haciendo. Entonces, bueno, en ese sentido, ya pensando la comunicación como un proceso asertivo, y lo digo así como un proceso asertivo porque podemos pensar en la comunicación básica, ¿no? La comunicación básica es la que nos enseñan en la escuela, que es como de hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje que se transporta, ¿no? Pero ya cuando pues estamos hablando o permeando la comunicación de esta asertividad, tenemos que retomar un poquito lo que nos fueron diciendo al principio, ¿no? Que se trate de una expresión libre y honesta y que haya un respeto de los derechos. Entonces, básicamente, si lo ponemos en una frase, podríamos decir que la comunicación asertiva sería expresar lo que pienso y siento, cuidando el cómo lo hago, ¿no? Y esto va a ser fundamental para cuando apliquemos estas técnicas, porque justamente, como les decía, puede ser un arma de doble filo y lo que tendríamos que buscar es un equilibrio, ¿no? Entre estas. De igual manera, como les decía Bárbara, pues va a ser un modelado lo que hagamos nosotros. Y si nos pasamos de un lado o del otro en aplicar las técnicas, pues en el futuro bueno, los hijos van a responder de esa manera, ¿no? También. Entonces hay que ir pensando en ese equilibrio que queremos ir como mostrando para que ellos también lo puedan ir expresando de esa manera. Ahora sí ya, pasando a las técnicas como tal, estaría la de disco rayado. Esta podría servirnos para hacer o rechazar ciertas peticiones y básicamente es repetir como un disco rayado alguna frase o alguna petición que se hizo, ¿no? Como tal. O sea, digamos que si en algún momento pues se le pidió al hijo que se lavaran los trastes, que apoyara con tal tarea de la casa, pues, y de repente llega el hijo y dice, oye, pues, quiero salir a hacer esto, quiero que me hagas de comer, o no sé, quiero cualquier otra cosa, y no han logrado hacer la petición que se le hizo, repetir, ¿no? La indicación una y otra vez hasta que, pues, prácticamente se cumpla, ¿no? Esta petición que se hace. Pero aquí es donde entra lo que les digo, siempre en el marco de la asertividad y de buscar ese equilibrio. Entonces, antes de haber aplicado esto, ya se habría tenido que haber desarrollado una comunicación o un proceso de comunicación asertiva, porque si no, pues vamos a caer en ese autoritarismo, ¿no? De no estar tampoco escuchando ni expresando las cosas de manera clara. El banco de niebla sería la siguiente, y esta es buscar en la postura del otro o en la crítica que nos hacen los criterios razonables que tienen su punto de vista para reconocerlos, ¿no? Para darles una validación a estas cuestiones lógicas que está teniendo en su pensamiento el hijo, el niño o la niña, para justamente darle este valor, ¿no? A lo que dice y marcarle cuáles son las cosas, pues, lógicas y que sí tienen un sentido de lo que está diciendo, que se le reconoce el valor, pero no cambiar la postura, ¿no? Personal que se tiene sobre la necesidad de, pues, de hacer esa tarea o de lo que se le está pidiendo.
básicamente sería eso, reconocer como las cuestiones lógicas de su diálogo, de su discurso, para no devaluarlo, pero mantener la postura de lo que se pide, ¿no? La siguiente sería la aserción negativa, y justamente esta tiene mucho que ver con otras cosas que hablaban antes, que es el asumir los errores, ¿no? Los defectos propios, reconociendo pues las críticas que se hacen y mostrando esa voluntad de corregirlo, ¿no? Y de cambiarlo, porque pues ni modo que justamente pidamos que cambie algo y nosotros no podamos reconocer nuestros errores y seamos incoherentes, ¿no? Como se mencionaba antes. Entonces, hacia eso va esta parte, reconocer nuestros errores propios y tener y mostrar sobre todo una voluntad de corregirlos. Muy importante, sin adoptar actitudes defensivas, ansiosas o agresivas, ¿no? Vamos a intentar comunicarlo dentro de este marco de asertividad sin ser como muy pesados, ¿no? En relación a esto. La aserción positiva sería lo contrario, sería asumir nuestra propia cualidad en cómo lo estamos trabajando o reconocerle o elogiarle ciertas cualidades a la otra persona, ¿no? Ya sea, como lo pusimos en este contexto familiar, a la pareja o a pues nuestros hijos, ¿no? Entonces sería esa cuestión de validar y de, digamos, señalar estas cosas positivas, ¿no? Que se están teniendo también. Y bueno, la autorrevelación, que básicamente sería poder abrirte un poquito más sinceramente también con tu pareja o con tu hijo y comentar, ¿no? Lo que estás sintiendo tú, lo que está pasando pues en ti también, o en algún otro caso también comentar que, no sé, la problemática o la situación que se está teniendo dentro de esta comunicación, pues tú también la has vivido, ¿no? Y comentar cómo es que la resolviste, cuáles fueron los puntos de vista que tuviste acerca de, pues, esta situación, para poder también abrir el panorama y explicar otros puntos de vista. Y bueno, estas serían estas 5 técnicas extra que les proponemos y creo que pues como remate, diría yo, pues propondría que haya que se queden en su mente con la flexibilidad, ¿no? Literalmente eso, ser flexibles al momento de estar hablando, porque como les decía, si aplican estas técnicas de manera muy rígida, pues ya no van a ser asertivas, ¿no? Van a ser ya autoritarias y no van a conseguir el resultado que se busca. La siguiente, por favor. No, no tanto. Ahora sí. Bueno, y ya a manera de resumen rapidísimo, pues lo que hemos visto, ¿no? Ya vimos lo que es la asertividad o la comunicación asertiva, cuáles son sus pasos, sus 11 pasos que nos pusieron y nos contaron, las 7 pautas para desarrollarlo, los roles de los padres asertivos, la comunicación entre los padres, ¿no? La comunicación asertiva entre los padres y las técnicas que se pueden aplicar enmarcadas en el encuadre de la asertividad. Y bueno, todo esto que les hemos ido platicando nos va a servir para, como les decía, mejorar el rendimiento, la precisión y la calidad de nuestras relaciones, ¿no? Enriquecer esa pertenencia que se va generando en la relación padres-hijos y pues ese vínculo, ¿no? Reforzarlo todavía más o agrandarlo para que pueda haber mucha más confianza. Y bueno, también recordar que si en algún momento hay pues situaciones disfuncionales, la recomendación más certera pues es que se acerquen a un profesional, ¿no? Para que puedan apoyarlos a ver estas situaciones con más objetividad y tal vez a plantear soluciones concretas y lógicas a todas estas situaciones. Creo que por ahora sería todo, sin antes recordarles que, bueno, también estas técnicas y todo esto que hemos ido hablando, pues estas técnicas van a evolucionar, ¿no? Junto con las relaciones, junto con el desarrollo de sus hijos, junto con el crecimiento. Entonces,
va a ser importante que, como les mencionaba, mantengan en mente esa flexibilidad para que no se queden con que, pues es así y así la voy a aplicar y ya, sino que la vayan adaptando, ¿no? Y amoldando a cada situación y a cada contexto y desarrollo de, pues, de su relación con sus hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Miren, yo para cerrar les diría, ahondando un poquito más en esto con lo que cierra Oscar Emilio. Estas son las pautas generales de la comunicación asertiva. Entendemos que puede haber casos particulares. Ajá. Y yo les diría en los casos particulares, prueba de una y de otra forma dentro de la asertividad. Si ya lo has intentado 2000 veces de una manera y no ha ocurrido, pues habría que intentarlo de otra. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Entonces, lo que a veces nos funciona con un hijo, no nos funciona con el otro. Pero vamos a encontrar la manera de hacerlo. Entonces, pruébenlo recordando esos principios de asertividad y de respeto. René, ¿nos podrías quitar ya la presentación para que nos vean? Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos y abrir un espacio por si alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario. Sí, y aprovechando pues este espacio, justamente creo que es para enriquecer un poquito más, ¿no? Con la experiencia de cada uno, las preguntas, tal vez alguien tenga la duda del otro. Entonces, para eso es también esto. Si se pueden, si tienen alguna situación puntual, también la pueden aquí expresar, pues es un área libre para que pues también contestemos sus dudas, se vea también alguna, si algún caso puntual que digan, mira, a mí me sucedió que quiero que mi hijo haga esto o que o tengo un conflicto con esta parte de la comunicación y pues para aquí dialogarlo un poquito, ¿no? Es muy similar a nuestras asesorías que hemos llevado todos de padres. Entonces, pues para que se expresen y pues los apoyemos, ¿no? En estas situaciones que vayan a tener dudas o algún comentario, ¿vale? A ver, Moni, que levantó la mano. Yo he estado observando que tengo un conflicto serio porque a mí no me gustan los malos tratos, pero yo crecí en una familia donde todo el tiempo gritaban, éramos muchos y todo, y Bárbara lo sabe, también le he comentado, y todo era gritos y gritos y gritos, y estaban felices y eran gritos, y estaban tristes y eran gritos, y así. Entonces, pues yo dije, yo no quiero ser así, pues sí soy así. Entonces, o sea, sí he trabajado, pero la verdad que me sale así, gacho. Y entonces justo ayer Patricio decía, bueno, así uso el todos, ¿no? Todos los días, ¿no? Tus modos. Y yo dije, ¿cuáles todos? A ver, te hablé mal en la mañana, ¿no? ¿Verdad? Y empezamos así a hablar, ¿no? Y entonces, pues yo sí quisiera saber una técnica o algo que yo pueda hacer, porque ese es mi tono así súper ruidoso y me cuesta mucho, la verdad. Entonces, esto que decían de estoy hablando amorosamente y creo que hasta por eso dicen que quiero más a mis gatos, ¿no? A mis plantas, porque con ellos sí de, ¡ay, corazón, qué bonito! Y con ellos soy hasta para ser amorosa muy brusca y no es rígido. Ok, Sí, muchas puedes gracias. practicar. Mira, practica tú. O sea, si ya te diste cuenta que eso es como la parte más importante, que tienes esta deficiencia de tu tono de voz y que lo quieres cambiar, una parte básica que te va a servir es que lo vayas practicando. Entonces, ve haciendo conversaciones, pero que te vayas escuchando, pon más atención y entonces dices, estoy subiendo el tono y solita bajas el volumen. Haces más lenta la voz. Entonces, en las conversaciones te va a servir muchísimo la práctica porque lo hacemos justo inconsciente, porque así aprendemos, así crecimos y nos adaptamos. Entonces, cada vez que vayas a expresarte o hablar, tómate una pausa, dices, a ver, ¿cómo lo voy a decir? Planea tu habla y entonces ya de ahí tú analizas cómo estás, tu tono, tu corporalidad y todo, te va a ayudar a observarte y entonces dices, sí, sí estoy gritando ahorita, ¿no? O, no, ahorita ya lo logré, está súper padre. Entonces, ve practicando poco a poco cómo vas a ir expresándote pues con tus hijos o con tus amigos o en el trabajo. Eso te va a ayudar mucho.
Muy bien. Bueno, yo te voy a comentar algo más, Mónica. Espero que te sirva porque a mis pacientes impulsivos les sirve bastante, ¿no? Yo les digo, mira, yo sé que a veces es frustrante, desesperante estar hablando con alguien que no te escucha. Ajá. Y entonces tú diciéndoles, por favor, limpia los platos, pues a la 10ª vez yo no creo que nadie de los que estamos aquí tengamos la misma paciencia, ¿no? Entonces yo siempre les digo a mis pacientes impulsivos, miren, en tu cabeza tú le puedes decir a la otra persona lo que tú quieras. Lo que no se vale es que se lo expreses en voz alta. O sea, lo que salga de tu voz, de tu boca, con tu voz, tiene que ser algo amable hacia la otra persona, pero no por eso dejar de ser firme. Entonces, creo que es súper importante que tú lo hagas consciente. Ese es un gran paso, o sea, que tú ya lo reconozcas en ti y digas, pues de tanto que me quejaba de esto y ahora resulta que yo soy igual, ¿no? Entonces, eso es un gran paso y que nos lo reconozcas aquí a todos, bueno, te lo agradecemos mucho. Y segundo, que cuides esa parte, o sea, y a lo mejor propositivamente que tú digas, a ver, yo ya sé que mi volumen es 8 habitualmente, cuando estoy enojada y estoy en volumen 12, ¿no? Entonces, cuando esté enojada, tengo que bajarle a volumen 6. Y pensar en mi cabeza antes todo lo que yo quiera de mi hijo, antes de decírselo feo, ¿no? Porque sí entiendo, es muy difícil. Yo también soy mamá y sé de lo que me estás hablando, pero creo que esas prácticas pueden ayudarnos mucho. ¿Ok? Creo que alguien más puso una pregunta. Yo quería decir algo sobre esto. Sí, O sea, Brenda. ya por último, para completar y como también para todos en general, es muy importante que sí tomemos en cuenta esta parte de cómo nos expresamos y cómo aprendimos, como lo dice Moni, porque puede que estemos tal vez acostumbrados a alzar mucho la voz cuando hablamos, pero eso no quiere decir que no seamos asertivos, sino que también tiene que ver mucho la parte de si estamos siendo no asertivos, que el término no asertivo se refiere a cuando estos derechos que les dijimos al principio se infringen a la otra persona, o que nosotros dejamos a un lado esos derechos, por ejemplo, el derecho a tener errores, el derecho a expresar nuestras emociones, a ser respetados, por complacer a los otros. Y al otro lado están los agresivos, que justamente es imponer nuestros derechos y nuestras prioridades, aunque aplastemos lo de los otros, ¿no? Entonces creo que es muy importante también tomar en cuenta que a lo mejor puedes estar usando un tono de voz fuerte y a lo mejor también Pato ya está acostumbrado pues a ese tono de voz, pero eso no quiere decir que no esté siendo asertiva, sino que tiene mucho que ver también lo que acaba de decir ahorita Bárbara, como el no dañar o infringir justamente sus derechos al momento de expresar lo que vamos a comunicar. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Dani, muchas gracias por tu comentario. Ella nos dice que se da cuenta que cae en muchas actitudes que no ayudan. Me he hecho mucho más consciente de esas actitudes y aún así me cuestan trabajo. Bueno, yo te diría, Dani, los hijos no nacen con manual. O sea, ojalá los hijos trajeran abajo cuando nacen y te entregaran su manual. A este niño lo tiene que tratar así. O sea, no. Vamos aprendiendo a ser papás. Entonces, traemos nuestra propia historia, como nos lo compartió Moni. Traemos las cosas que juramos que odiábamos de nuestra familia y íbamos a hacer y después terminamos haciéndolas y no sabemos cómo cambiarlas. Pero creo que lo más importante de todo, yo siempre le digo a los chavos y a los niños con los que trabajo, generalmente los papás no tienen una mala intención. O sea, no te quieren dañar, pero a veces no saben cómo hacerlo. Ajá. Entonces creo que reconocerlo ayuda mucho y buscar ayuda también. O sea, si hay actitudes que están siendo repetitivas y que no podemos cambiar y que sabemos que están dañando la relación, la comunicación asertiva con el hijo, pues también es válido buscar ayuda. Muchas gracias, Dani. Maru.
Tiene su manita levantada. Adelante, Maru. Sí, hola, buenas noches. Hola, Maru. Buenas noches. Yo lo que les quería preguntar es, la verdad es que yo siento que con mis hijos, o sea, tenemos como buena comunicación. Sobre todo yo he tratado mucho de hablar como, y más estos 2 años en pandemia, que como que crecieron, dejaron de ser eh, niños chiquitos y están empezando a ser preadolescentes los tres. Y la verdad tuvieron tanto contacto pues con iPads y YouTubes y conectados, así que se enteraron de muchas cosas como del mundo mucho más rápido que si hubiera sido como lo normal de una escuela, creo yo, no lo sé, eso es lo que yo creo. Y lo hemos hablado como tan natural o con tanta, o sea, lo que yo he tratado con ayuda de mi terapeuta es como de, pues explícales toda esta parte de las preferencias sexuales y ellos lo ven tan natural, pero a mí me da miedo ahorita que regresan a la escuela y que van al mundo y que todavía hay como tantas familias con tanto tema en esto, que para ellos es como que lo pueden hablar y lo pueden abrir en cualquier lado y lo pueden decir y pues a lo mejor no es lo correcto, no lo sé, no sé qué es lo correcto, o sea, no sé si es como decirles no lo digan, sí lo digan. Nosotros aquí en casa es como que lo hablamos muy sin tema, o sea, como es, ¿no? Pero sí tengo como que esta duda de decir, tendría yo que decirles, oye, esto no lo compartan con otros niños, no lo digan, ¿no? Una cosa también me pasó como con las groserías con Fernando, que aquí René le tocó porque luego le dijo unas palabras no adecuadas, pero Fernando empezó a ver a unos youtubers, entonces yo tuve que explicarle las palabras y decirle, mira, esto significa esto. Entonces, pero a veces creo que lo ven con tanta naturalidad que creo que lo pueden soltar donde sea. Sí, no sé si me explico mi punto. Entonces, ¿hasta dónde es como decirles, sí, esto es así, pero no lo digan, pero tampoco quiero ponerle como esta connotación de no lo digan, porque entonces a la hora de decirle esto es como es malo, ¿sí? No lo sé. Mira, yo te digo algo. Este, justamente hoy tuve una capacitación de sexualidad, ¿no? De educación sexual, por ejemplo. Y ahí nos explicaban muchísimo la parte de los tabús. O sea, creo que esto de lo que nos hablas son temas tabús. Las groserías son temas tabús. La sexualidad en ciertos casos son temas tabús. Pero eso no quiere decir que sean malos o buenos en sí, ¿no? Más bien, creo que la cuestión sería que logres hacer que Fernando identifique en qué contextos está, digamos, aceptado, pues, no sé, hablar con groserías, por ejemplo, ¿no? Digo, la realidad es que todos las usamos en algún momento, en algún contexto, pero pues yo no voy a la escuela donde trabajo y le hablo con groserías a los niños, ¿no? Entonces, creo que es más eso. O sea, si no quieres prohibirles ciertas cosas, está perfecto porque no los estás limitando, pero es enseñarles en dónde sí es funcional y en dónde muy seguramente les va a costar, pues, no sé, que los vean como que faltan al respeto o que tenga alguna consecuencia, ¿no? Sobre todo esa parte, y creo que por lo que comentas tú, en tu familia, pues los temas no se tocan como en un tabú, ¿no? Como tal, sino que pues los van trabajando muy abiertamente. Pero sí, en la sociedad y en los diferentes rubros, pues sí es como de ir viendo en qué contextos está bien, en qué contextos, pues no. También ahí, por ejemplo, ellos que son niños más pequeños, sería esta cuestión de explicarles. No prohibición, como tú dices, creo que eso es muy importante porque al final de cuentas eso sí puede llegar a ser un poco más como reforzador para volverlo a hacer o volverlo a decir, pero más bien en la parte de, si tú dices esto en la escuela, seguramente te vas a meter en problemas y seguramente te van a llevar a la dirección y vas a tener alguna situación que no te va a gustar. Como explicarle lo que pasaría contextualmente si llegan a decir esas cosas en diferentes situaciones, ¿no? Porque es importante que ellos sepan las consecuencias de lo que va a pasar
porque siendo niños más pequeños, solo así pueden entender más rápido lo que les estamos diciendo. Ok, muchas gracias, chicos. Maru, ¿te respondimos tu duda? Sí, muchas gracias. Ok, vamos a la pregunta de Samantha. Samantha dice, ¿la comunicación con padres del mismo sexo es normal que sea más efectiva? Ejemplo, mi hijo varón de 18 años, aunque convive más conmigo, la mamá, busca mucho platicar ciertos temas con su papá. ¿Debemos fomentar que sea así así o que cualquier tema lo pueda platicar con papá o mamá? Y nos pone ahí un comentario de no somos divorciados. Y luego tiene otra pregunta. ¿Qué tanto debemos fomentar el lenguaje inclusivo en nuestros hijos? Mi hijo no le queda muy claro que las personas, sin importar el género con el que se identifiquen, pueden tener el nombre que elijan. Mi hijo es cisgénero. Ok. Nancy, ¿quieres contestar a Samantha? Sí, pues es positivo que sí fomentes esta plática, como decías, ¿no? Que sí puede comentarlo con papá y mamá. Obviamente va a sentir en un momento como más confianza hacia uno u otro y está bien, no hay como que negarle o decir, ah, ¿por qué no me cuentas? ¿No? Está padre que sí él lo haga de esa forma, como se sienta más cómodo y tú, por ejemplo, temas que quiera platicar con el papá, solo decirle o tener como este canal de comunicación abierta hacia él, ah, bueno, está bien. Cuando tú necesites algún también tema o situación, puedes buscarme, yo siempre voy a estar como abierta a bueno, a lo que me quieras platicar, ¿no? Entonces, así no estamos como haciendo que él elija o sienta mal, también en un punto por no contarlo a uno o a otro, sino más aumentando esta conexión, ¿no? Entre los dos. Muchas gracias, Nancy. Bueno, complementando un poquito eso, yo te diría, Samantha, que hay temas que tal vez él se siente más cómodo hablándolo con su papá. O sea, no tiene nada que ver contigo, pues no es personal. Y él probablemente se sienta más cómodo haciéndolo así. Y creo que por eso lo hace. Y qué bueno que lo haga con su papá, porque podría no tenerle confianza a ninguno de los dos e ir a buscar información en otro lugar en donde la información que le puedan proporcionar no va a ser tan fidedigna como la que ustedes le puedan dar. ¿Quién le quiere contestar su otra pregunta, Samantha? Samantha, ¿quieres preguntar algo más? Porque se quedó tu manita levantada. No, es sobre la otra pregunta. Ah, ok, ahí vamos. Sí, sí. Abajo. ¿Quién le quiere responder la otra pregunta, Samantha? Pues creo que ahorita actualmente la sociedad justamente se está permeando muchísimo esta parte del lenguaje inclusivo, pero creo que también ahí va a ser como elección de él, justo que está en su etapa adolescente, que ya puede tener la noción de qué es el sexo, de qué es el género, de cuáles son las diferencias, también cuál es la identidad sexual, cuál es la preferencia sexual. Ya tiene un marco más amplio que, por ejemplo, un niño que todavía no tiene todos estos conceptos bien desarrollados ni los entiende todavía. Y pues creo que también sería mucho parte de... El lenguaje inclusivo es como muy subjetivo actualmente, o sea, realmente no hay una regla que diga que debe de ser, por ejemplo, que todos nos llamemos al final con E o que todos nos llamemos de alguna forma, a menos que la persona lo pida y sea como su petición de llámame siempre terminando con E, o sea, en vez de ella o él, llámame ella, pues ahí también no le puedes como prohibir a la persona, justamente que es lo que hablábamos al principio, la parte de los derechos, si se siente cómoda con esa forma de que le hablen, pues no puedes prohibirlo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que sí sería pues decisión de él cómo es lo que lo quiere manejar y pues también comunicarse en esa parte de preguntarle qué es lo que tú piensas de esto, cómo te sientes, tú cómo te identificas y conocerlo.
Y yo agregaría, ay, perdón, al comentario, Perdón. y luego le doy la palabra a René. Agregaría el comentario de Brenda que también es importante para los chicos, bueno, que nosotros como papás entendamos su madurez y su desarrollo, o sea, por dónde andan. Ajá. En el caso de Santiago en particular, tal vez la psicoeducación más profunda le vendría muy bien. Eso será importante que lo platique con su terapeuta y su terapeuta le dé como una amplia panorama acerca de la diversidad sexual para que él tenga más contexto, y le amplíe su panorama y también él entienda que es totalmente válido esta parte del el lenguaje inclusivo, que es totalmente válido que él tenga otra preferencia, que él conozca mucho más información al respecto, creo que le puede ayudar mucho y le puede venir muy bien. O sea, si tú ya nos estás diciendo, hay ciertos temas que prefiere platicarlos con el papá, el que su terapeuta sea varón le ayuda mucho para que estas dudas las despeje y pueda abrirlo con ellos, con los chicos, ¿no? Afortunadamente está trabajando con los dos, entonces si no es con Oscar Emilio, podrá ser con René. Y ahora sí, René, ¿algo más que ibas a agregar? Pues iba muy similar a lo que decías, Bárbara, justo, pues parece que más que le falta como información, ¿no? Contexto de toda esta comunidad o de cómo se maneja, porque pues ahora, aunque a muchos de repente nos cuesta trabajo, no lo entendemos porque es bastante reciente, pues informarnos y si él tiene dudas, porque más bien parece más que el que esté confundido, que no tiene tanta información. Entonces justo, pues aquí con los profesionales que le podamos dar pues más información, está excelente, que lo psicoeduquemos, que él entienda, que él vea porque sí es muy grande todo este tema, pues ya hemos visto que ya hasta como 50 géneros y de preferencias sexuales, entonces tal vez si no tiene todo el contexto, toda la información previa de lo que es cada uno, de cómo se manejan, de cuáles son más o menos las reglas, pues se va a hacer muy confuso, hasta luego para nosotros, que es muy novedoso, es confuso, entonces sí, lo más importante ahorita va a ser que ya sea que tú o su padre quieran meterse a informarse todos o también que sería bueno pues que vea esta parte profesional, justo como dice Bárbara, que pues ya nosotros con este contexto y lo que hemos aprendido, pues le podemos ayudar bastante. Entonces sí era muy de la mano con lo que decía Bárbara. Una duda, perdón, ya con esto termino. Sí, Es sí, relativamente, no sé si decir la palabra normal, que una persona con Asperger le cueste como trabajo identificar, por ejemplo, las personas que son queer, que ve de repente a una persona vestida de hombre, pero en la noche la ve vestida de mujer, o que puede tener distintos tipos de preferencias, o que es algo normal o es más bien un tema de falta de información. No, claro que es normal. Recordemos que Santiago su pensamiento es muy concreto. Él le cuesta mucho trabajo ser flexible, entonces pues ver tanta variabilidad le va a causar confusión. Para él las cosas son o no son. Y él, como lo hemos visto, es muy obsesivo, es muy estructurado en cómo vive. Entonces obviamente ver cosas que sean tan flexibles, a veces borrosas y todo, pues le va a causar conflicto, le va a costar mucho trabajo entenderlo. y bueno, miren, para completar ese comentario de René, yo también les diría que no se olviden que el desarrollo no es lineal. Ajá. Entonces, el hecho de que Santiago tenga 18 años no es equitativo, no es equivalente con su desarrollo y su madurez, por ejemplo, sexual. Acuérdense que siempre que hay alguna inmadurez neurológica, el desarrollo está desfasado. Ajá. Entonces, a lo mejor Santiago está empezando a descubrir muchas cosas acerca de la parte sexual y también, como a veces les cuesta tanto trabajo la parte de la socialización, muchas veces es más cómodo para ellos decir, yo soy asexual, o yo soy bisexual, o yo soy homosexual, porque es también como una protección para ellos. Nos ha pasado muchas veces aquí en terapia, o sea, varios de los terapeutas
que cuando alguien trae temas con la parte sexual, dice, ¿no? Soy bisexual, por ejemplo, antes de asumir su homosexualidad o antes de asumir su bisexualidad. Uh-huh. O que también prefieren ponerse una etiqueta de algún género para no enfrentarse a la parte sexual. Entonces, creo yo que es mucho de psicoeducar uh-huh, y dejarlo que madure. Ajá. Dejar que venga esta madurez sexual y que él también descubra cómo se siente más cómodo, quién le atrae más, etcétera, etcétera, ¿no? Porque muchas veces, por el temor que les da la parte de la socialización, ellos piensan que tienen un tema sexual cuando no es así. Entonces, también dejemos que él vaya haciendo todo este descubrimiento y que a través de la psicoeducación él elija. Ajá, él elija cómo se quiere nombrar, cuál es su preferencia, que es válido, que le gusten los hombres, que le gusten las mujeres o que no le gusten. Ajá. Entonces, también esa parte es mucho cuestión madurativa, ¿vale? Una última pregunta. ¿Alguien más? Ay, creo que alguien puso algo en el chat. No, Yo puse mi manita. Ok. Les mandó información Oscar Emilio de un esquema para explicar cuestiones sexuales. Samantha, ¿respondimos tu pregunta? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Mónica. Sí, quería comentar que qué interesante pregunta hizo Samantha y que también Samantha, a mí, por ejemplo, yo soy divorciada y para mí fue muy bueno justamente que Patricio trabajara con René y con Emilio, como comentábamos con Bárbara, por la edad y porque eran referentes masculinos. Hubo un punto, él me tiene mucha confianza, pero hubo un punto en el que pues ya obviamente también a mí me rebasaba en ciertas cosas y ya estando con ellos, pues creo que empezó a fluir todo y a tener, para mí sí era muy importante que tuviera esa parte masculina, esa visión que pues yo no tengo, ¿no? O sea, y fue muy productivo. Y luego también quería comentar que a Patricio, bueno, estoy de acuerdo con René, sí, a mí, yo pertenezco a la red de género de mi trabajo y nos han dado unas pláticas increíbles, pero de pronto está así tanta información y justo yo les decía, ¿no? Un día que estábamos todos así, yo no sé ustedes, pero yo siento que piso vidrios y estoy aquí totalmente dispuesta a aprender, pero esto no era lo que yo conocía, estamos aprendiendo, ¿no? Y mi hija de 13 años, pues es una bala, luego le digo, entonces, ¿qué era esto? Y se desespera un poco, pero ahí va otra vez y me explica, ¿no? Y ya vuelvo yo a estudiar. Y me dice, pues, ¿qué no estás estudiando eso? Y yo, pues sí, pero lo estoy estudiando. Y entonces a Patricio también le causa de repente duda, ¿no? Entiendo que están en este proceso de búsqueda y madurez y a mí me parece muy bien, pero de pronto sí también le causa duda desde también que es el machismo, que no sé si, yo creo que lo habló contigo, René, o en su escuela, porque ya lo tiene, el otro día me dijo, entonces machismo es esto y yo, órale, ¿quién te lo enseñó? Porque yo no pude. Entonces ya también a mí me gustaría así pedirles si le enseñaran como desde el principio qué es cada cosa, ya para poder también aparte aprender todos pues juntos. Claro. Sí, claro. Podría ser Gracias. un tema de su taller de habilidades. Ajá. Gracias. Y también que se enseñen a cómo preguntar ese tipo de cosas y también que pueden compartir y que no, ¿no? Porque a veces lo que decía Maru, están como perdidos en, ¿se puede hablar de esto? No se puede hablar de esto, ¿ok? ¿Alguien más? Una última pregunta. Ok, Samantha, muy bien. Dice Samantha que a favor de pláticas de micromachismo y lenguaje inclusivo. Okay. Sí, perdón, no más rápido. Creo que algo también importante, o por lo menos para mí como mamá, es poderle transmitir a Santiago cómo leer cuando una mujer, cuando una persona, sobre todo porque están en la etapa de exploración, es un no, ¿no? O cómo leer como entre líneas cuando es un sí, ¿no? Consensuado. Creo que ahorita también es un tema que
que sería importante, ¿no? Que se tratara. Sí, totalmente de acuerdo y sobre todo cuando hay problemas de lectura social, ¿no? Del contexto social. Eso a veces les cuesta mucho trabajo y también los hace a veces como ponerse hacia atrás tantito, ¿no? Ay, sí lo hago, no lo hago, cómo lo hago. Sí, totalmente de acuerdo. Será un tema que consideraremos hablar en otro webinar con ustedes, la parte de la sexualidad. ¿Ok? Bueno, agradecemos infinitamente que se hayan conectado, que se hayan dado el tiempo. Perdón, habla Claudia, ¿cómo estás? Hola, Clau. Es que estábamos aquí, perdóname que apenas esté participando, pero ya sabes, acá tenemos el problema con Ezequiel y estamos un poco desconectados, pero ahorita Ezequiel me comentaba que en la plática que estás dando, también hay un tema que sería muy importante que tratemos, es el de las drogas, ya cuando ustedes generen su, bueno, o dentro de su temario, porque ellos están ahorita experimentando, igual que estas situaciones del sexo que hablaba, oía que decían las mamás, de las diversidades enormes, hay un abanico enorme de cosas que ha pasado también con David, que le da curiosidad y busca en el internet, ¿no? Esta parte de la secundaria que yo no sé qué está pasando, que justamente en el momento que están buscando su identidad, les dan un panorama enorme de posibilidades. Un abanico muy grande. Un abanico tan grande que no tienen manera de ellos mismos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay un debate entre ellos mismos que si son heteros, que si son homos, que si son sepa la bola, ¿no? Pero igual de esa manera pasa con las drogas. David nos comentó un día, mamá, es que hay unos niños que, ay, es que la coca, ¿no? Y se metieron polvo por la nariz. El chilito de ese de las paletas, se lo estuvieron metiendo por la nariz para ver qué se Que sentía. se sentía, entonces, que porque la coca era algo parecido. Entonces, ese tipo de cosas que también les dan, o sea, empiezan a platicar entre ellos, les dan información en la escuela. Entiendo que pues tiene que ser una educación, una información para que ellos puedan usar. Pero lo que está pasando es que se están confundiendo horrible, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno como papá puede ayudarlos a orientarse sobre estos temas, ¿no? Hablando de este tema tan interesante que diste hoy, que es la asertividad, la comunicación asertiva, que nos falta mucho a los papás. Nos incluimos Ezequiel y yo, porque somos los primeros números 1 que nos falta, pero están haciendo muy bien, han avanzado mucho. Sí, entonces o sea, cómo nosotros, tomando este tema que das de asertividad, cómo nosotros podemos llegar a nuestros hijos de una manera. Machearlo. Cómo machear la asertividad con estos temas tan importantes que tienen ellos, ¿no? Claro. Bueno, ese es nuestro comentario, Bárbara. Gracias. Muchas gracias por estar, Ezequiel. Te mandamos un abrazo fuerte a la distancia. Gracias, Barbarita, gracias. Mira, muy rápido, o sea, no sé qué, o sea, no todos se tienen que enterar, pero fui a mi revisión y parece ser que la retina por fin pegó y todo es cuestión de que sea mucho reposo, ¿no? Sí. Muchas gracias por todas tus bendiciones y por todo tu apoyo y al equipo. Muchas gracias, equipo. ¿No? Porque sabemos, Ezequiel ha estado un poco delicado de salud, pero parece que todo va mejor. Qué bueno que estás mejor, lo celebramos con ustedes. Y sí, claro que sí, vamos a considerar, ya tenemos algunos temas programados que a cada quien, su terapeuta le irá informando con anticipación para que se conecten. Pero sí, tenemos pensado hablarles de conductas de riesgo, ¿no? Porque no nada más es la parte sexual, son las adicciones, son todas estas retos que ahora se ponen los adolescentes de a ver quién se hace la cortada más grande, a ver quién manda el dorso desnudo, o sea, esas cosas que ahora se exponen y a veces nos cuesta tanto trabajo manejarlo, ¿no? Simple y sencillamente toda esta parte que estamos hablando de la diversidad sexual, en donde a veces si no nos dedicamos a eso, porque pues ustedes son papás, se dedican a otras cosas,
para nosotros sí es nuestro trabajo y tenemos que estar informados y saberlo, pues nos quedamos fuera de la jugada, ¿no? Entonces llegan y nos dicen, ahora mi compañero Alejandro ya dice que es Alejandra. ¿Cómo le explicamos eso a los niños, no? O que ya no quiere que lo nombremos él, quiere que lo nombremos ella, y entonces nosotros nos quedamos así de, ¿qué nos están hablando? O sea, todas esas cosas a los que los chicos, como Maru decía, se están enfrentando y de pronto no tienen el contexto y se están enfrentando a lo mejor a edades muy tempranas y hay que hablar de ellos, de esos temas con ellos, y saber hacerlo como a su tamaño, o sea, dosificarlo, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Si nos quieren dejar algún comentario, también se los agradeceremos y sugerencias de temas también, ¿sale? Les agradecemos mucho su valioso tiempo. Esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes. Y ya saben que tienen la línea abierta con nosotros. Les mandamos un abrazo a la distancia. Gracias por su tiempo y por conectarse con nosotros. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bye. Buenas. Bye, bye. ¿Quién habla? Hola, buenos días.